Vamos a iniciar con el sistema de segundo orden. Para continuar con el tema de respuesta en el tiempo. La clase anterior, entonces vimos sistemitas de primer orden, sencillo, el análisis de las gráficas. Y venga que Santi escribió, pero tengo un daño de internet, no me he podido conectar. Ah, qué vaina. Listo. Entonces tenemos que los sistemas de segundo orden es simplemente cuando la máxima potencia del denominador es de grado 2. Y se representan de forma genérica, o la forma ideal de un sistema de segundo orden es esta que se muestra acá. ¿Sí? Un sistemita retroalimentado con dos parámetros. Omega n, que arriba aparece al cuadrado, pero pues el parámetro es solo omega n, y abajo uno que parece una p. Esa p es la letra griega rho. ¿Sí? Y esto es omega n. Omega sub n. Cuando ustedes hacen la retroalimentación, pues entonces simplemente por el álgebra de bloques nos va a quedar este sistema de acá. Este sistema es el modelo ideal de un segundo orden retroalimentado. Pues si ustedes notan como es retroalimentación unitaria, lo único que hicieron fue al denominador sumarle el numerador. Pero antes pues hicieron la displotía. S por S, S cuadrado, más 2 rho omega ns, más el numerador, omega n cuadrado. Donde este rho, que no sé por qué me cambió si lo tenía... Ah, qué piedra. Bueno, lo tenía con la letra griega y me la cambié es que por P. Donde este rho es llamado coeficiente de amortiguamiento. Este coeficiente de amortiguamiento es el parámetro que dicta cuántas oscilaciones y qué tan oscilatorio va a ser el sistema de segundo orden, puesto que, a diferencia de un sistema de primer orden, este sistema sí puede llegar a oscilar. Por lo menos va a tener unas pequeñas curvitas u oscilaciones amortiguadas. Y omega n es lo que se denomina la frecuencia natural del sistema y determina la velocidad del sistema. Entonces, omega, velocidad, y rho, amortiguaciones. Bien. De allí, obtenemos la ecuación característica que corresponde al denominador del sistema en lazo cerrado y contiene implícita la dinámica y estabilidad de este. ¿De quién? Pues del sistema. ¿Sí? Entonces, el s cuadrado más 2 rho omega ns más omega n cuadrado, esto contiene tanto la dinámica, es decir, la forma de la respuesta, como la velocidad. ¿Sí? Entonces la ecuación característica corresponde al denominador, el sistema la cerrado, igualado a 0. Igualado a 0. Entonces, tenemos acá que si, pues simplemente tomamos el denominador y lo igualamos a 0. Esto es denominado ecuación característica. Esta formulita, denominador igual a 0, eso se llama la ecuación característica. ¿Sí? Y si uno hace ecuación general, ¿sí? Entonces obtendría que esto tiene raíces en menos rho omega n más o menos omega n por la raíz de 1 menos rho al cuadrado por j. La j es de formulita. ¿Sí? ¿Y qué es j? Imaginario. Correcto. Simplemente la raíz de menos 1, que es denominado como el número imaginario. ¿Sí? Entonces, esta formulita
contiene las raíces de este sistema de segundo orden. El sistema no tiene, no hay números reales, siempre imagínate, como así. Vamos a mirar, porque esta es la fórmula general, ¿sí? Pero dependiendo el valor de lo que hay adentro, esto se puede volver real, solo complejo, complejo o complejo conjugado. Es decir, dependiendo de qué, solo del parámetro ρ. Solo dependiendo de ese parámetro, el sistema va a tener diferentes raíces. Y es lo que venimos acá. Sí. Vamos a ver. Señor. Una pregunta. Omega es velocidad y rho es oscilaciones. Correcto. Cantidad de oscilaciones o amortiguamiento, como lo quiera ver. ¿Sí? A eso se refiere con lo de amortiguamiento. Listo. Entonces venimos. Lo que me decía ahorita Dani, de que si siempre es así complejo, dependerá única y exclusivamente del valor de ρ. ρ determinará la forma como se comporta el sistema. ¿Sí? Y entonces tiene varios casos. Por ejemplo, si ρ está entre 0, bueno, aquí me faltó un ρ. Vamos a ver primero el ρ, cuando ρ es igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver. Ya nos venimos para don Jamboar. Y yo me comunico aquí, y yo me conecto acá con el celular. Listo, entonces tenemos entonces que las raíces, está pegado, que las raíces S1,2, ¿sí?, corresponden a menos ρ omega n más o menos omega n por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado j. ¿Qué pasó? Tocando captura de desplazamiento, es posible que aparte... esto está más pegado este coso. Pero muchachos, vean, voy a hacerlo acá con el mouse. J. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿qué pasa si ρ es igual a 0? Entonces, si reemplazamos en esta ecuacióncita ρ igual a 0, ¿cuánto harían las dos raíces? Sería W por raíz de 1, ¿no? Correcto. La raíz sería, sí sería 1. Bien, entonces simplemente esto vale 0. Acá vale 0. Es decir, que solo queda más o menos omega n por la raíz de 1. La raíz de 1 es 1. Entonces simplemente cuando ρ es igual a 0, las raíces S1,2 va a ser igual a más o menos omega n j. ¿Sí? Estas serían las raíces de ese sistema. Y sería un sistema oscilatorio. Solo sería imaginario cuando ρ es 0. Correcto. Vamos a tener varios casos, ¿sí? Entonces, este es el primero. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que todos, por favor, van abriendo MATLAB. Sí, incluyendo, vamos a ver si yo ya lo tengo abierto. Tampoco, no lo tengo abierto. Qué belleza. Entonces, mientras nos abre MATLAB a todos,
Seguimos, listo. Entonces, este primer casito se los voy a actualizar porque me faltaba. Entonces, si ρ es igual a 0, mira, me bloqueó el Word. Pone uno a abrir más lab y el computador se muere. Si ρ es igual a 0, entonces el sistema oscilatorio, es decir, raíces complejas iguales. Listo. Vamos a ver el siguiente casito. ¿Qué pasa cuando ρ está entre c es mayor a 0 y menor a 1? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando ρ está entre 0 y 1? Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si lo analizamos nuevamente. ¿Qué pasa con esta ecuacióncita? Si ρ es un número mayor a 0 y menor a 1. Pues quedaría el valor de ρ por wn más o menos wn por la raíz de... Este número de acá, ¿cómo quedaría? De lo que hay acá. Listo. Y si ρ está entre 0 y 1, ¿qué pasa con esta resta? ¿Siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa? Siempre va a ser positiva. Si yo pongo 0.999 al cuadrado, eso es menor que 1. Sí. Correcto. ¿Sí? Sin importar el valor que usted le coloque a ρ, entre 0 y 1, puede ser, por ejemplo, 0.999999. ¿Sí? Eso, cuando usted lo eleve al cuadrado, siempre será menor a 1. Entonces, cuando usted haga 1 menos ese valor que es menor a 1, siempre va a dar un valor positivo. ¿Sí? Entonces, eso daría algo así como un valor acá, un número A más o menos un número B por J, donde este B implica a el omega n por un valor de raíz positiva. Esto de acá es positivo. ¿Sí? Entonces, cuando está entre 0 y 1, da esta forma de la respuesta. ¿Cómo se llama un sistema cuando tiene una parte real y una parte imaginaria? ¿Cómo se llaman ese tipo de sistemas? Sistema complejo. Perfecto. Sistema complejo cuando tiene parte real y parte imaginaria. Y este, como tiene una parte real más o menos una parte imaginaria, ¿sí? Esto es un complejo conjugado. Conjugado porque se combina su parte positiva y su parte negativa. ¿Sí? Esto se llama sistemas complejos conjugados. Entonces, esto es... Uy. Sistemas complejos conjugados. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente casito. ¿Qué pasa? Yo no lo voy a poner en esta hoja y no en la siguiente. ¿Qué pasa? Bueno, ante nuestra
ecuacioncita general, menos rho omega n más o menos omega n por la raíz de 1 menos rho. Sí, está fallando mi super lapicito. 1 menos rho al cuadrado por j. ¿Sí? ¿Qué pasa si rho es igual a 1? Daría una raíz 0. Que sería, pues, sería El segundo término se indetermina, entonces queda en 0. omega por W, que sería 1 más 1 por raíz de 0 por J. Y pues ahí sería, no sería un número, No sería complejo. sería 0 esa parte. Correcto. ¿Sí? 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0 por cualquier cosa, 0. ¿Sí? Entonces lo único que queda es esta parte de acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo serían las raíces? Serían, esto sería raíces reales porque no tienen parte raíces, es que raicos. Raíces reales iguales. Sí, y qué pena, yo aquí me equivoqué en el nombrecito, de una lo voy a corregir. Esto es sistema oscilatorio. Ah, bueno, es que no me equivoqué, no lo había puesto más bien. Estos son raíces. Este hijo de madre celular. Mírame si le no me acerca. Ave María. Estas de acá serían raíces imaginarias conjugadas. Sí, porque tienen el mismo valor, pero de signo contrario. Es decir, que esto da, por ejemplo, 5. Entonces da una raíz en más 5 y otra raíz en menos 5. J. Menos 5j y en más 5j. ¿Sí? Listo. Y acá entonces son reales, raíces reales iguales. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el último casito. ¿Qué pasa si ρ es mayor a 1? Sería una raíz imaginaria, ¿no? Si ρ es mayor a 1, ¿cómo sería eso? Pues sería omega, pues sería, digamos, un 2. Sería 2 por W. Y sería la raíz negativa que vendría siendo un número. Quedaría en número real, profe, porque se saca el raíz a la menos 1 y quedaría raíz de menos 1 por raíz de menos 1 y eso sería 1. Excelente, excelente. Tenemos que por acá, por este lado, esto pues da un número real, ¿cierto? Esto, está más fastidioso este celular hoy. Esto es un número real, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá con la otra parte? Más o menos. Entonces, este omega pues es un número. ¿Y acá qué queda? 1 menos un número mayor a 1. Ah, qué huevón. Con un número mayor a 1, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y bueno, por formulita es la J. Entonces, este omega, entonces, ¿qué pasa? Acá, 1 menos un número mayor a 1, esto da acá un número negativo, ¿cierto? ¿Sí o no?
Esto da un número negativo. Señor. ¿Sí está grabando la clase? Señor. Sí, pero no con el Meet porque me falló la semana pasada 2 veces y solo quedó grabada mi voz. Y nada, lo que hice en el... Y a usted no le afecta mucho, pero a los de PLC y a los de automatización, que era una secuencia de pasos, quedaron regular, quedaron las clases más malas. Pues no las clases, sino pues la grabación. Entonces lo estoy grabando acá con el Atom Catcher. Listo. Entonces tenemos esto. Entonces, esto es la raíz de un número negativo. ¿Cierto? Esto sería la raíz de un número negativo. Y la raíz de un número negativo, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, esto va a quedar por allá con menos rho omega n. Más o menos un número que voy a llamar A. ¿Sí? ¿Cuál sería la raíz de un número negativo? La raíz de ese número por la raíz de menos 1. Perfecto. La raíz de un número por menos 1 y por j de fórmula. ¿Sí? Este j de fórmula obviamente también vale raíz de menos 1. ¿Y raíz de menos 1 por raíz de menos 1? 1. Este hijo de pucha. Entonces, esto es, digamos, menos esto, digamos que vale menos c. Más o menos a por la raíz de b, digamos que vale d. Y raíz de menos 1 por raíz de menos 1 es como decir raíz de menos 1 al cuadrado. La raíz se da con el cuadrado, entonces queda simplemente la suma algebraica de dos números. ¿Sí? Entonces finalmente... ¿Señor? C menos 1, no era 1. No, porque es menos 1 por menos 1. Sí, entonces tenía mal ese concepto, pero sí, tenía la idea. Sí, pero bien. El valor mal, pero el concepto bien. ¿Listo? Y entonces vean que esto simplemente da dos números. ¿Sí? Un número negativo más o menos la suma con otro número. Esto implica raíces reales iguales. ¿Sí? Entonces, para ρ mayor a 1 son raíces reales iguales. Ay, ay, ay. Ay, qué... No son iguales, son diferentes porque la suma y la resta de dos números. Sería como Diferentes. Listo. Entonces, esto nos da raíces reales diferentes. Cuando ρ es igual a 1 nos da raíces reales iguales. Cuando ρ está entre 0 y 1 nos da raíces complejas conjugadas. Bueno, voy a cambiarle ese nombre sistema por raíces. ¿Sí? Nos dan raíces complejas conjugadas. Raíces complejas conjugadas. Y cuando ρ es igual a 0 nos da raíces imaginarias conjugadas. Bien, ahí no nos ha dicho nada. Lo único que hemos hecho es un poquito de matemática y nada de eso nos dice como algo como importante, un concepto. No ha dicho absolutamente nada. Pero resulta que dependiendo del tipo de raíz, el sistema se comporta de una forma. Por ejemplo, tener raíces complejas iguales. Ah, es que fue acá donde me equivoqué. Yo sabía que lo había puesto. Raíces complejas conjugadas. Raíces complejas. Tener raíces complejas diferentes hacia el sistema oscilatorio. Tener raíces complejas
conjugadas vuelve y juega, y me disculpan, sí, ya me están random estas de aquí abajo. Entonces, cuando ρ es igual a 0, existe raíces imaginarias conjugadas, es decir, positiva y negativa de la misma raíz imaginaria, sistema oscilatorio. Cuando las raíces son complejas conjugadas, es decir, que tienen parte real y parte imaginaria, el sistema es subamortiguado. Cuando son dos raíces reales iguales, el sistema se llama amortiguamiento crítico o críticamente amortiguado. Y cuando son raíces reales distintas, el sistema es sobreamortiguado. Cada uno de los casitos que acabamos de demostrar. ¿Sí? Y vuelvo e insisto, aún no nos dice mayor cosa. Pero cada uno de estos resultados es válido o se busca uno en particular. Dependerá el tipo de sistema, dependerá de lo que usted desee, pero en general un sistema de segundo orden es un sistema subamortiguado, ya lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces todos abrieron MATLAB. Vamos a crear un nuevo script. Profe, perdón, una preguntita. Señor. Esto cuando se refiere a amortiguado como tal, ¿a qué se refiere en el sistema? Es lo que ya vamos a ver. Físicamente, ¿cómo sería esa parte? O sea, Es lo que vamos a ver. Para poderlo entender mejor y que no nos quede, y que no sea como una cosa así como al aire. Como de solo palabras. Es un sistema que usted le puso un colchón y sale. Listo. Uy, muchachos, regálenme un segundito que no veo mi agua. Creo que está en la cocina, pero sin agua. Denme 2 minuticos, recargo el tarrito. Ya está quedando sin agua. Un segundo. Oye, qué pereza, parce. Tengo sueño. Oye, Daniel, ¿qué pasó ahorita? Traté por internet. Pero pues, Listo. Ahí tengo agüita para. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un nuevo script y vamos a generar todos los parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer, por el momento voy a abrir lupita para que no nos quede tan lejos. Y en el script vamos a entender qué son esas cosas tan raras, hombre. Entonces, vamos a empezar con los clásicos clear all, close all, CLC, clear para limpiar el workspace, el close all para cerrar todas las gráficas del CLC para limpiar pantalla o como Windows. Vamos a definir una función de transferencia, una función de transferencia. Ay, perro, va a vomitar ahí. Vamos a definir, entonces hay dos formas de definir una función de transferencia, sea por vectores o sea de forma literal. Yo lo voy a hacer de forma literal para que la veamos bien expresadita, ¿sí? Entonces, voy a declarar simplemente a s como una variable tipo función de transferencia y lo único que voy a hacer es definir la función de transferencia que llame g, ¿sí? Entonces viene simplemente como omega n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por rho
por omega n por s más omega n al cuadrado. Esta es la función de transferencia de segundo orden ideal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de esa? Entonces, los parámetros son ρ, vamos a dejarlo por defecto en 0.7, por decir cualquier cosa, y omega n, vamos a dejarle por defecto en un radian por segundo. Sí, esos son los dos parámetros que tiene ese sistema. Listo. Y antes de graficarlo, vamos a decirle las raíces. Entonces vamos a tener dos raíces. ¿Sí? Una es menos ρ por omega n más omega n por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado. ¿Sí? Y la otra, bueno, y eso es por i. Y la otra es exactamente lo mismo, pero con signo negativo. Ahora sí la planta y la graficamos. Y graficamos el comportamiento de esa gráfica. Profe, Señor. pero ¿y qué valor tendría? Y es el complejo. Él lo reconoce así. Más la J o I. Él lo reconoce aquí como I. Vale. Pues, ¿me puede recordar por qué razón un valor? No. Empecemos con cada uno de los casitos. Sí, empecemos con ρ igual a 0. Ah, ok. Bien. Y simplemente ejecutémoslo. Pues lo guardan con cualquier nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner raíces segundo orden. Raíces segundo orden. Lo voy a poner así a ese archivito. Simplemente le doy guardar. Pues, ¿qué es lo que hace el step? Step grafica la respuesta al escalón. Si quieres lo voy a escribir acá. Ya. Grafica Eso es un escalón. correcto, la respuesta al escalón. Listo, entonces mientras grafica, de pronto ustedes hasta ya les graficó,
Vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Rho vale 0, omega n vale 1. El primer polo vale, en su parte real, vale 0. ¿Sí? Obviamente porque es menos rho por omega n y rho vale 0. Entonces, la parte real vale 0. ¿Y qué es lo único que queda? La parte imaginaria. Acá. Entonces, tenemos raíces en más 1 y menos 1. Es más 1 y menos 1. Y eso nos genera una función de transferencia 1 sobre s cuadrado más 1, cuyo resultado o cuya gráfica, véala acá, ¿sí? Que si uno la acerca, voy a acercar una parte de esa gráfica tan feita. Sí, simplemente es un sistema oscilatorio. ¿Sí? Como bien lo definimos ahora, cuando ρ es igual a 0, el sistema es oscilatorio y las raíces son imaginarias conjugadas. ¿Bien? ¿A alguien no le dio esa gráfica? ¿Alguien le dio error o algo? Listo. Bien. Ahora, un segundo concepto. Resulta que esto de las raíces y de la frecuencia y todo, puede ser verificado en algo, en una representación que se llama el plano complejo S. ¿Sí? Es una representación, digamos, casi cartesiana. Siempre tiene un eje X, un eje Y. Pero el análisis es en frecuencia. ¿Sí? Para ello vamos a darle figure y vamos a darle R locus de G. R locus, entonces esto grafica el lugar geométrico de las raíces, el eje R, en el plano complejo S. El plano complejo S. Sí, y porfa lo volvemos a ejecutar. Profe, ¿las raíces qué? Lugar geométrico de las raíces, LGR, lugar geométrico de las raíces. Ah, ya. Profe, ¿será que usted me podría mandar el código por el chat de acá? Es que me faltó un momentico y me quedé atrasado. A ver si me pasa ese favor. Es que se lo paso, no practica. Ya lo paso. Listo. Entonces, Gracias, profe. listo.
Entonces, ¿qué ocurre? El sistema oscilatorio, pero más allá de que sea oscilatorio, esta nueva representación, ¿sí? Tenemos, aquí dice root locus, ¿sí? Locación de las raíces. Tenemos un eje Y y un eje X. El eje X es el eje real. El eje real, ¿sí? Y el eje Y es el eje imaginario. Aunque parece una simple representación de X versus Y, si le damos, por ejemplo, View, perdón, insertar grid, clic derecho, perdón, clic derecho, Grid, tiene una forma un poco diferente, ¿sí? No es simplemente X y Y lineal. Es una representación frecuencial de las raíces. Vamos a quitarle el grid para poder analizar mejor. ¿Sí? Entonces tenemos que cuando ρ vale 0, por ejemplo para este ejemplo, ¿en dónde están ubicadas las raíces? ¿Dónde están ubicadas las raíces? En 0 más un imaginario y 0 menos un imaginario. Correcto, como pues el 0 es 0, entonces simplemente decimos en más o menos un J, ¿sí? 1J, más o menos 1J. Entonces si nos venimos acá para el lugar geométrico, cuál eje es el imaginario? Es el eje Y, ¿sí? Y vean que hay como dos pequeñas X, ¿sí? Esas pequeñas X representan los polos. Y los polos, vean, están ubicados en más 1 y menos 1. ¿Sí los notan? Y en la parte real, ¿cuánto valen? 0. ¿Sí? Acá, parte real en 0, parte imaginaria en más o menos 1. ¿Sí lo visualizan? No, profe, ¿me puede repetir otra vez? Sí, señor. En las raíces, acá en el código nos dicen que las raíces para este sistema están más o menos 1J. ¿Sí? ¿Eso se le dio en el código, Harley? Sí, profe. Listo, más o menos 1J. Entonces cuando uno se ubica acá, el eje X es la parte real. ¿Cuánto vale la parte real? 0. ¿Sí? Entonces vea, las raíces están ubicadas acá en 0. ¿Y en cuánto valen la parte imaginaria que es el eje Y? Valen más o menos 1. Entonces vea, en 1 está el primer polo o la primera raíz y en menos 1 está la segunda raíz. ¿Sí lo nota? Sí. La parte real es que, perdón, la Eje X. X. Correcto. Ah, ya la vi, profe, sí. Perfecto. En esta representación uno puede hacer muchos análisis de comportamiento, puede diseñar controladores, puede analizar estabilidad, uno puede hacer de todo un poquito con este cuadrito, ¿sí? Por el momento, lo único que estamos haciendo es saber dónde se ubican los polos o las raíces, ¿sí? Entonces vemos que las raíces se ubican en 0 en la parte real y en más o menos 1 en la parte oscilatoria, en la parte imaginaria, perdón. Listo. Y si tenemos 1 y menos 1, entonces tenemos esta representación oscilatoria, ¿sí? Voy a volverla a acercar y es esto. Más o menos, ¿cuál es la frecuencia de este sistema? Perdón, el periodo. ¿Cuál es el periodo de este sistema? Como 6. Sí, como 6, ¿cierto?
Entre pico y pico y como 6. ¿Bien? Listo. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, vamos a dejar el mismo ρ, pero vamos a aumentar 10 veces omega n, es decir, vamos a pasarlo de 1 a 10. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Entonces, lo ponemos a correr. Y entonces, listo. Primer efecto, listo. Primer efecto, pues las raíces se movieron. ¿Sí? Porque las raíces ahora están en más o menos 10. Y la función de transferencia ya vale 100 sobre ese cuadrado más 100. Todo varió. ¿Sí? Se desplazaron los polos, se incrementó la función de transferencia y miremos a ver qué pasa con la frecuencia. O con el periodo más bien, que es el que podemos analizar. Disminuyó el periodo. Correcto, entonces, si antes estaba en 6, ahora está en 0.6. ¿Sí? El periodo disminuyó en la misma proporción. Sí, con 1 estaba en 6 segundos, con 10 disminuye a 0.6. Sí, obviamente, si usted incrementa la frecuencia, incrementa la velocidad. Y si incrementa la velocidad, pues esto va a ser mucho más rápido. La oscilación va a ser muchísimo más rápida. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que hayan visto por ahí raro o todo bien? Listo. Entonces ahora vamos con el siguiente caso. El siguiente caso nos decía para cuando ρ esté entre 0 y 1. ¿Sí? Y que cuando esté entre 0 y 1, las raíces son complejas conjugadas. ¿Sí? Las raíces son complejas conjugadas y con raíces complejas conjugadas el sistema se dice que es subamortiguado. Ya vamos a ver qué significa eso y físicamente qué representa. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a ponerle por defecto, vamos a ponerle 0.6 a ρ. ¿Sí? Podemos dejar omega n así en 10. Eso es lo de menos. Listo. ¿Qué deberíamos esperar cuando ejecutemos? ¿Qué deberíamos esperar de cómo serían los polos o las raíces? ¿Que tendría parte imaginaria y parte real o solo parte real? ¿Cómo serían? Parte real y parte imaginaria. Perfecto. Deben tener como son complejas porque tienen parte real y parte imaginaria. Y son conjugadas porque tienen la combinación más o menos en su representación. Entonces cuando ejecutemos, vamos a tener lo siguiente. Lo primero, esta gráfica. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, todas las de primer orden tenían siempre la misma forma, una curva ascendente que se estabilizaba. ¿Sí? Por el contrario, este sistema de segundo orden es un sistema que en primer lugar inicia con con un punto de inflexión negativo y luego se ve positivo y luego se curva a positivo. Es decir, que esto si lo exageráramos sería como una pequeña S. Aún no nos interesa y aún no, pues no le pongamos cuidado a eso, sino esto. Aquí arriba lo más importante. ¿Sí? Si notan, cuando no se estabiliza en un valor final desde el inicio,
El primero supera el valor final, se pasa en algo que se llama el sobrepaso o rebase máximo. Esta cresta es muy característica de los sistemas de segundo orden, ¿sí? Y luego él simplemente vuelve y retorna y ya se estabiliza en su valor final, ¿sí? Y entonces ahorita comentaba, lo primero que dije en clase fue, este ρ es el coeficiente de amortiguamiento y nos dice más o menos cuántas amortiguaciones es el sistema, ¿sí? Todavía no analicemos el lugar geométrico, solo esta gráfica. Vamos a disminuirle ρ. Vamos a mitad. Es decir, si está en punto 6, dejémoslo en punto 3. Y analicemos la respuesta. ¿A todos les dio esta gráfica? Sí, profe. Sí, profe. Qué bien. Entonces, Profe, ¿me permite? sí señor. Perdón, ¿me permite otra vez el código? ¿Qué pasó, don Gerley? ¿Dónde lo pongo? Ay, espera, que es que... Ah, listo, profe, ya, que tenía un pequeño error. Bien, pero ya lo detectó. ¿Qué era? Sí, profe, ya. Bien. Entonces, ahora sí analicemos la gráfica. Si reducimos el coeficiente de amortiguamiento, querrá decir que amortigua menos, que su capacidad de amortiguarlo es menos, entonces el sistema oscilará más. ¿Sí? Entonces, por eso aparecen muchas más oscilaciones de las de ahora. Si recuerdan, ahorita solo era una pequeña, una alargada, y luego medio se estabilizaba. Ahora acá ya son muchas más oscilaciones. Y ahora pongámoslo, por ejemplo, en 0.1. ¿Qué debería ocurrir en 0.1? Rebotaría mucho. En palabras más, palabras menos, eso es lo que va a ocurrir. Así, muy ingenierilmente, rebotaría mucho. ¿Sí? Entonces, vean acá, tal cual como bien lo dijo Dani, el sistema se vuelve mucho más oscilante, ¿sí? Pero esto es por el bajo coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Y si lo ponemos muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Vamos a por ejemplo 0.01, las oscilaciones van a ser mucho mayores. Pero siempre que el sistema sea subamortiguado, él se estabilizará, en algún momento se estabilizará en su valor final. No como el sistema oscilatorio, que la oscilación es sostenida durante todo instante de tiempo. Véala acá. Profe, Señor. esos sistemas se pueden calcular también pues con algún método así como calculamos los otros, los de la clase pasada. Sí, señor. Totalmente. Entonces ya se debe estar imaginando el siguiente tallercito. O sea que debe tener varios taos o no, más de 4.
ya no se llaman taos. Aquí se analiza de una forma diferente porque los parámetros son ya diferentes. Ya aquí son ρ y omega n y esos son los parámetros del tiempo de estabilización. Ya lo miramos ahorita. O sea que básicamente ρ es como el coeficiente de estabilización. Rho habla de estabilización, pero omega n habla de la velocidad. Sí, entonces si uno quiere más o menos hablar de velocidad, habla de omega n. Y si habla de estabilidad o sobrepaso, eso, habla más de Rho. Ya, tranquilo que ahorita lo vamos a mirar completico. ¿Sí? Pero entonces, observen que entre más bajito el Rho, ¿sí? Muchas más amortiguaciones, ¿sí? Porque el sistema tiene menos coeficiente de amortiguamiento, entonces, claro, va a sufrir mucho más. Sí, es más, en este momento me entró una duda que hasta de pronto ustedes me pueden sacar de ella. Un carro, cuando tiene los amortiguadores buenos, ¿él brinca mucho o brinca poquito? Él brinca poquito. Él brinca poquito, o sea que tiene un coeficiente de amortiguamiento medio alto. Sí, o sea que Sí, cuando los amortiguadores están dañados, la suspensión está dañada, el carro brinca y brinca y brinca. sí, incluso en las fotos se sienten mucho, se nota mucho más. En el carro puede que se equilibre con las cuatro llantas, pero en la moto cuando se daña el amortiguador de atrás siempre se siente el cambio. Bien, bien. Gracias, don Gerley. Listo. Ahora sí, miremos qué es lo que está ocurriendo con el lugar geométrico de las raíces. Sí, miremos primero que todo las raíces. ¿Dónde están ubicadas? Con este coeficiente así pequeñito. Entonces dice que está en menos 0.1 más o menos 9.9995J. ¿Sí? Más allá de esos valores es simplemente acá. Como los polos están muy cerquitos, muy cerquitos, muy cerquita al eje 0, ¿sí? A la parte real 0, el sistema va a tener muchas oscilaciones como lo vimos. Y a medida que el sistema se vaya alejando, ¿sí? A medida que el sistema se vaya alejando, el sistema tendrá menos amortiguaciones. Si el sistema se va abriendo, es decir, va aumentando en su parte imaginaria, por ejemplo acá vale 10, bueno, casi 10, 9.999. Si por ejemplo lo vamos aumentando hacia arriba, obviamente como es complejo conjugado, esto de aquí abajo es como si fuera un espejo, ¿sí? Todo lo que ocurra arriba, ocurrirá abajo. Entonces, si usted coge este polito y lo lleva para arriba, ¿qué va a ocurrir con el de abajo? Se va a ir para abajo como si fuera un espejo. Si nosotros cogemos este polito y lo movemos para la izquierda, el de abajo se va a mover para la izquierda como si fuera un espejito. Bien, entonces, si lo alejamos hacia la izquierda, se está alejando de este eje que es el que lo pone a oscilar. ¿Sí? Entonces, entre más se aleje, menos oscilaciones tendrá. ¿Y qué pasa si lo mueves hacia arriba? Ya lo que variará no serán las oscilaciones, sino que lo que variará será la velocidad del sistema. ¿Sí? Entonces, primero que todo, alejémoslo. ¿Sí? Si lo queremos para la izquierda, es decir, alejarlo de este eje y que no tenga tantas amortiguaciones, ¿qué parámetro debo mover? Ro. Correcto. ¿Aumentarlo o disminuirlo? ¿Quiere que se mueva? No se mueva. Que se mueve para la izquierda. Yo quiero que se mueva para la izquierda y que tenga menos oscilaciones. Aumentarlo. Correcto. Entonces, correcto. Entonces, ρ, pongámoslo por ejemplo en 0.5, que fue con el que iniciamos. Y miremos a ver qué va a ocurrir. Acá está como en 0.1, ¿sí? Como en la parte real, estábamos en 0.1. Y ahora va a estar en menos 5, más o menos 8.66. ¿Sí? Pero ahí ya está en menos 5. Y vea, el sistema, ya los polos o las raíces se alejaron ya de este eje. ¿Sí? Que ahorita está en punto 1 acá pegado. Cogimos y movimos para la izquierda las raíces del sistema y por lo tanto
las amortiguaciones u oscilaciones serán mucho más leves. Si lo notan, ya pasa de tener ese montón de oscilaciones a tener una y media. Sí, a tener un poquito de oscilación arriba y se estabiliza prontamente. ¿Sí? Profe, Señor. o sea que no se puede tener, digamos, un polo real positivo y un polo real negativo. Sí, señor, hay todas las combinaciones. Todas las combinaciones que imagine pueden existir, pero van a tener implicaciones totalmente diferentes. Por el momento, señor. Profe, usted está grabando la clase, es que yo me perdí al principio. Sí, señor, yo la estoy grabando. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Que ya no sé, pues, como en espejo. No, ya no sería en espejo, pero ya no sería este modelo. Como les mencioné, este es el modelo ideal, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero es ese modelo, o sea, digamos que ese es como para entenderlo. Pero los sistemas de segundo orden puede ser de cualquier forma, de cualquier tipo, inclusive de no cumplir esto. Simplemente para que sea de segundo orden, simplemente el denominador tiene que ser de orden 2. Ya, eso es todo. Pero él puede tener todas las variaciones pues, que vengan al caso. Ah, listo, listo. Bien, listo. Pongámoslo, por ejemplo, en punto 7. En punto 7 se va a alejar mucho más y el amortiguamiento disminuirá casi al máximo. ¿Sí? Ahí se alejó y ahora va a tener un solo sobrepico, pero no vuelve ni siquiera a bajar. ¿Sí? El sistema solo sube un poquito y ya se queda en su valor final. ¿Sí? Con ρ igual a 0.7. Ahora, pongámoslo muy cercano a... bueno, listo. Entonces dejémoslo ahí en 0.7 y miremos a ver qué nos va a variar cuando variemos omega n. Entonces, en este momento nosotros tenemos un omega n de 10. ¿Sí? Y el sistema, y ese sistema se estabiliza. Bueno, ahora le podemos dar clic derecho, características, setting time. Y va a generar lo mismo que en los sistemas de primer orden. Por ejemplo, en este momento, ¿en cuánto se está estabilizando el sistema? Vea, él toma la estabilización cuando el sistema entra a la franja. Obviamente esto es con una banda de tolerancia del 2%, es decir, cuando valga 2% por arriba y por abajo, y el sistema considera MATLAB y el sistema se considera estable cuando entra a esa banda y no vuelve a salir. ¿Sí? Entonces vea, acá está en 1.02 y ahí es donde él toma el tiempo de estabilización. Entonces más o menos está en 0.6 segundos. Perfecto, bueno. Señor. ¿Me recuerda cómo fue que sacó esa guía? Clic derecho, características, setting time. Listo, gracias. Bien. Inclusive él tiene acá otros parámetros. Por ejemplo, si activamos el primero, peak response, él nos hace cuánto vale el pico máximo y en qué instante de tiempo nos lo entrega. Pero por el momento, digamos que solo vamos a hablar del tiempo de estabilización. ¿Sí? Si nota el tiempo de estabilización, entonces está casi en 0.6. ¿Sí? Y para ese tiempo de estabilización, acá tenemos que las raíces están ubicadas en más o menos 7.14. Más o menos 7.14. Más o menos 7.14. ¿Sí? Si yo quiero alejarlas, ¿qué debería hacer? ¿Aumentar o disminuir la frecuencia? Si yo quiero alejarlas. O sea, mandar una para arriba y la de abajo para más abajo. Aumentarlo. Listo. Entonces vamos a coger y vamos a ponerle, por ejemplo, 100. Omega n igual a 100. Y miremos a ver qué efecto va a tener.
Listo. La forma es exactamente la misma. La dinámica no cambia, porque esta dinámica o esta formita depende de ρ. Y de omega n depende de la velocidad. ¿Sí? Si ahorita está en 0.6, Es como la velocidad de estabilización. más o menos, tiene una relación directa. Y es directamente proporcional. Entonces, por ejemplo, ahorita teníamos con una frecuencia de 10 radianes por segundo, teníamos una velocidad de 0.6 segundos, un tiempo de estabilización de 0.6 segundos. Y ahora aumentamos la frecuencia a 100 radianes por segundo y la velocidad también aumentó a tal punto que el tiempo de estabilización es 0.06 segundos. Pero la forma es exactamente igual. Bien, ¿y qué pasó con las raíces? Ya no están en menos 7, ya están por acá casi en menos 70, más o menos 70. Sí, entonces el sistema no lo podemos hacer tan rápido o tan oscilatorio como nosotros queramos. Listo. ¿Qué implica esto? Por ahí nosotros inclusive hace mucho tiempo hicimos una pequeña simulacióncita de un péndulo, inclusive lo hicimos en Inventor, lo tratamos ahí de poner a funcionar, y ese sistema tenía, como era de segundo orden, ¿sí? Ese sistema tenía unas pequeñas amortiguaciones. Entonces haga de cuenta esta respuesta. Cuando uno excitaba, digamos, o sea, digamos que uno cogía ese péndulo y lo traía hasta el borde, hasta un tope máximo, lo levantaba y lo soltaba, y el péndulo empezaba a ir para un lado y al otro, hasta que la fricción lo iba disminuyendo, hasta que ya quedaba en su lugar de estabilización. ¿Sí? Haga de cuenta que esto también sea un motor. Entonces usted lo enciende. Bueno, obviamente no, es demasiado amortiguado. Digamos, un motor tuviera una pequeña oscilación, es que uno lo enciende y la potencia lo lleva casi al máximo. ¿Sí? Y la inercia lo lleva un poquito más arriba, hasta que el motor ya se estabiliza en su valor final de velocidad. Bueno, Señor. pues por lo que veo, más o menos los sistemas que hemos estado haciendo es como si tuvieran el ρ igual a 1. Tal cual, se me adelantó este Santi, hombre. Bien, bien, Santi. Entonces, hasta ese punto, bien, vamos bien, ¿entendido? Sí. Bien. Bueno, y lo otro es que pues son complejos conjugados como si fueran un espejito. Vamos al tercer caso. Cuando ρ es igual a 1. Entonces, cuando ρ es igual a 1, las raíces son reales y son iguales. ¿Sí? Y el sistema se denomina críticamente amortiguado o con amortiguamiento crítico. Vamos a ver. Entonces, coloquemos ρ igual a 1. Entonces, venimos aquí a nuestro código. Bueno, disminuyamos un poquito la velocidad, la frecuencia, dejémosla en 100 y vamos a poner a ρ igual a 1. ¿Sí? Y simplemente ejecutemos. Les tuvo que haber generado casi esta gráfica. Y si notan, voy a acercarlo. Claro que creo que por más que lo acerque, no, él no va a cambiar la forma. ¿Sí? Si notan, bueno, vamos a ver acá los resultados. Entonces, vean, la raíz 1 y la raíz 2.
Lo único que dieron fue en menos 10 la raíz 1 y en menos 10 la raíz 2. Son raíces reales, ya que no tiene parte imaginaria, y son iguales. Tienen un valor, menos 10 y menos 10. ¿Sí? Y si nos venimos para el lugar geométrico, ambos están acá en menos 10. Hay uno sobre otro. Hay una raíz encima de otra. ¿Sí? Y esta raíz o esta combinación hace que el sistema parezca un sistema de primer orden. Si notan, acá es un sistema que no tiene sobrepaso, no tiene ese rebase, no tiene esa cresta, sino que parece la respuesta de un sistema de primer orden. ¿Sí? Pero hay una característica que los hace totalmente diferentes entre esta curva y una de primer orden. Si me dan un instante, les grafico una de segundo orden, de primer orden acá encima de esta. Yo le hago una cosita acá bien rápido. La voy a graficar una de primer orden ahí al lado. Una de primero y una de segundo orden. Y ustedes, por favor, díganme cuál va a ser la diferencia. O si son sistemas parecidos. Ahí hay una de primer orden y una de segundo. Profe, yo sé que... ¿Señor? Profe, pues, ¿no será que, digamos, se estabiliza más rápido la primera? Porque pues la de segundo orden, porque la de primer orden tiene como en el 4 octavos todavía no se ha estabilizado, y por lo que ve ahí, como que ya se estabilizó desde antes. No se ponga a analizar tiempos porque pues, son dos sistemas diferentes. Sí, si quiere, si yo muevo un poquito el tao de la roja, ya lo puedo hacer más rápido. No, es en la forma como tal. Okay, yo creo que es por el grado. Entonces, pues sí, pues por lo que veo, el grado 2, bueno, hay una que tiene como una parte convexa y cóncava. Perfecto, tal cual. Esa es toda. No sé si lo notan, la de primer orden es la roja. ¿Sí? La roja inicia directamente hacia arriba. ¿Sí? Y simplemente va cayendo en un solo ángulo. ¿Sí? Mientras, o en una sola concavidad más bien. Mientras que la azul de segundo orden inicia con una barriguita hacia adentro. ¿Sí? Con una concavidad. Y llega a un punto que se llama el punto de inflexión, que se obtiene con la primera derivada del sistema, ¿sí? Donde esa concavidad cambia de sentido. Y entonces el sistema que tenía barriguita hacia adentro, ahora va a tener barriguita hacia afuera. Mientras que la de primer orden siempre tiene la misma concavidad. Bien, ¿notada la diferencia? Es muy leve. Realmente la diferencia está muy leve, muy pendeja. Pero eso implica unas metodologías, por ejemplo, para el otro semestre, para el diseño de controladores. Uno se basa en este punto de inflexión para generar un tipo de controlador. ¿Sí? Para las de primer orden es complicado a veces hacer ese análisis porque el punto de inflexión es casi el mismo, entonces es una línea casi recta, casi paralela al sistema. Mientras que la de segundo orden, con ese cambio en el punto de inflexión, tiene unas características pues, adicionales. Listo. Y resulta que sea críticamente amortiguada o sobreamortiguada, el sistema ya va a ser muy similar. ¿Sí? Voy a quitar ya esa de primer orden
pues ya no me interesa. Y vamos a seguir con el análisis de este. Entonces, como el sistema es sobreamortiguado, pues va a tener simplemente dos polos reales, ubicados exactamente en el mismo punto, uno encima de otro. ¿Sí? Y el tipo de respuesta es simplemente una sola curva, que la única diferencia a la de primer orden es que tiene un punto de inflexión y un cambio de concavidad. Recuerden, prueba matemáticamente, prueba matemáticas 1, para cambio de concavidad era la primera derivada de la función. Entonces, esta es la curvita final. ¿Sí? Y de ahí en adelante, para ρ mayor a 0, ¿sí? Bueno, recuerden que este es reales iguales, números reales iguales. Ahora, vamos a poner ρ mayor a 1, por ejemplo, pues pongámoslo de 2. Cualquier valor por encima de 1, ¿sí? Pongámoslo de 2. Si nos venimos aquí a la teoría, ¿qué ocurre cuando ρ es mayor a 1? ¿Cómo son las raíces? Reales. Raíces reales, pero ¿qué? Diferentes. Sí, porque por ejemplo cuando ρ es igual a 1 también son reales, pero son reales iguales. Las que estas son reales diferentes. Bien, y con raíces reales diferentes, el sistema se llama sobreamortiguado. Sí, entonces vamos a mirar. Entonces con ρ igual a 2. Vean, tiene dos raíces. Ambas son reales, pero vea los números. Una vale menos 37 y la otra vale menos 2. Son raíces reales, pero totalmente diferentes. Y acá dice nota lo totalmente. Hay uno es menos 37 y otro es menos 2. ¿Sí? Vamos a analizar primero acá el lugar geométrico de las raíces. Y si notan, uno está por acá en menos 2 algo y otro está por acá en menos 37 algo. ¿Sí? Muy lejanos. Solo tienen parte real, por eso están directamente sobre el eje. ¿Sí? Y la parte imaginaria vale 0. ¿Sí? No tiene parte imaginaria. Y como consecuencia tenemos este tipo de gráfica. ¿Sí? Una gráfica muy similar a cuando ρ vale 1. Y realmente la gráfica ya siempre va a ser la misma. Para desde ρ igual a 1 para arriba. Hasta ρ infinito va a ser la misma gráfica. Uy, perdón. Va a ser la misma gráfica. ¿Entendido? ¿Puede volver a explicar la gráfica geométrica, por favor? Sí, señor. Checho, ¿alguna pregunta, algo raro? ¿O realmente no está tan complicado? ¿O es mucha información? ¿Qué? Profe, Señor, que si porfa puede explicar otra vez la gráfica. la curva. No, esa es la geométrica. No, esta no es la geométrica, esta es la respuesta al escalón y la geométrica es esta. Es que en mi computador tenía la geométrica. Es como que carga. Ah, ya, no, es que sí tengo como el internet como más lento que más raro. Bueno, entonces la que necesitaba pues yo hace rato le había puesto la geométrica. O sea que está muy lento la llegada. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? Perfecto, entonces ¿sí? Le tenga que preguntar algo así, pero yo hasta el momento no he entendido algo. Bien. Entonces vamos a continuar, vea. Hasta el momento llevamos solo
este pedacito de la clase, este pedacito. Empecemos de ahí para abajo. Entonces, listo. Resulta, entonces si uno ya se ubica en el plano complejo S, ¿sí? El omega n realmente no es este de acá. Sí, esto es una frecuencia. Esta amplitud de acá no es omega n. Sí, claro que acá, digamos que casi no se va a ver. Voy a poner, qué pena, voy a hacer un cambio para que lo analicemos ya. Voy a dejar el sistema, por ejemplo, en punto 4, el RO en punto 4, para que sigamos ya de ahí para abajo. Entonces, bueno, una de las cosas, los sistemas de segundo orden, el más común, sí, digamos que el más utilizado es el sistema subamortiguado. Es el sistema subamortiguado. Este sistema subamortiguado, es decir, que tiene un RO entre 0 y 1, con raíces complejas conjugadas, digamos que es el más representativo de los sistemas de segundo orden. Sí, ese que tiene la crestica, ese que tiene amortiguaciones, es el más representativo. Este que tiene este mismo, que tiene esta amortiguación, ¿sí? Con esta cresta, el subamortiguado es el más común de los sistemas de segundo orden. ¿Sí? Y este entonces tiene sus polos complejos conjugados. Tiene los polos complejos conjugados. Y esta amplitud en Y, ¿sí? Es decir, en el eje imaginario, no es omega n. Omega n es la distancia que hay desde el polo hasta el origen del sistema. Acá hasta el origen del plano complejo. Viene del polo hasta el origen. Eso es omega n. Esto es omega n. ¿Sí? Mientras que la amplitud es omega d, donde omega d es omega n por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado. ¿Qué implica eso? Que las raíces o la formulita de las raíces podría ser la siguiente. Las raíces o formulita de las raíces se podría expresar como esto. Como menos ρ por omega n más o menos omega dj. ¿Por qué? Porque omega d es omega n por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado. ¿Sí? Que eso es esta parte de la expresión de las raíces. Entonces, realmente la amplitud es omega d y la omega n es la distancia entre el polo y el origen. Y ese omega n generará, por lo tanto, un ángulo. Ese ángulo θ, que en alguna otra ocasión les llaman beta, ¿sí? Eso depende de la literatura, simplemente tiene una relación trigonométrica entre ellos para obtener que ρ es el coseno de ese ángulo. ¿Sí? Por otro lado, el omega d, si el omega n es la frecuencia natural, el omega d es la frecuencia natural amortiguado o frecuencia amortiguada. ¿Sí? Y este omega d nos va a decir cuál es la velocidad de las amortiguaciones. Claro que entre todos están relacionados. O sea, omega depende de omega n afecta a ρ afecta a todo. Sí, entonces realmente es una mezcla, uno puede obtener de uno a otros. En fin, entre todos están totalmente relacionados. No proporcional, pero sí totalmente relacionados. Bien, entonces, esto nos va a servir ahorita para unos análisis posteriores. Bueno, omega n es la distancia de la raíz al origen del plano complejo, ya lo había dicho. Las raíces entonces ya se pueden describir como esta. Y tenemos algo, y tenemos esta gráfica es muy, digamos, muy famosa en todos los libros, de sistemas dinámicos, porque pues es el resumen de lo que acabamos de hacer.
Entonces, por ejemplo, dice, las respuestas al escalón para varios ρ se grafican como una familia de curvas con parámetros ρ y omega n. Entonces, esto que tenemos acá es el resumen de todas las curvas. Por ejemplo, la primera, ρ igual a 0. ¿Qué pasa cuando ρ es igual a 0? Es oscilante. Correcto, es oscilatoria. Entonces, véala acá, es la más grande de todas. ¿Sí? Cuando ρ es igual a 0, véala acá. Sí, es la más grande. Y así empieza a subir cuando ρ vale 0.1, cuando ρ vale 0.2, 0.3, simplemente el amortiguamiento va disminuyendo. ¿Sí? Pero digamos que eso ya lo habíamos analizado, entonces ya es mucho más fácil entenderlo. ¿Sí? Cuando uno le muestra esto a alguien por primera vez, o sea, si se lo hubiera mostrado a ustedes hace 1 hora y 40, esto hubiera sido chino. ¿Sí? En este momento ya es muy fácil ver que a medida que va aumentando ρ, la oscilación va disminuyendo. Aquí abajo está con ρ igual a 1 y con ρ igual a 2. Son exactamente las mismas curvas, excepto que una mucho más alargada que la otra. Y si ρ va aumentando, simplemente es la misma curva, pero mucho más alargada. Bien, ¿alguien no entiende algo de esta gráfica? Que es el resumen de todas las simulaciones que hicimos. Bien. Lleva una cosita. Estos muchachones. ¿Quiénes no vinieron? No veo a Garcés. Y me falta alguien más. Me falta Iván, pero bueno. Entonces me falta. ¿Alguien sabe qué le pasó a Juan? voy ahora. Aquí conectado. Sí, pues yo había visto que Garcés se ha unido, pero ya después. Ah, entonces ve que le cayó la conexión. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, continuemos. Entonces, Oye, señor. una pregunta. Sí, señor. Que usted dijo ahorita que ρ igual a 1. Pues en pocas palabras, su concavidad es mayor que cuando ρ igual 2. ¿Y en qué afecta eso? En el tiempo de estabilización. Exactamente. Entre mayor sea ρ, más lento va a ser el sistema. ¿Sí? Entonces, si usted elige ρ igual a 1, él va a tener un tiempo de estabilización. Digamos, por ejemplo, en este ejemplo es más o menos de 8 segundos. Y si le ponen ρ igual a 2, así tenga la misma frecuencia, con ρ igual a 2, vea, van 12 segundos y aún no se ha estabilizado. Sí, entonces Es como real, porque pues por debajo de 1 va a tardar en estabilizar. Pues, sí, sí, más o menos, más o menos. Sí, el ρ varía la velocidad de estabilización, digamos, lo afecta más o menos artico. Realmente la velocidad el que más importa es la frecuencia, pero de todas formas el ρ también hace variar un poco ese valor de estabilización o ese tiempo de estabilización. ya, o sea, un sistema ideal es cuando como su ρ es igual a 1. Vamos a mirar. Eso dependerá de muchos factores. ¿Sí? Dependerá del sistema, de lo que se quiere, del tipo de control. En fin. Pero por ejemplo acá tenemos algunas indicaciones, algunas observaciones. Por ejemplo, dos sistemas con omega n distintas, es decir, con frecuencia distinta, e igual ρ, tienen respuesta de la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, pues nosotros lo hicimos varias veces. Por ejemplo, este sistema de acá, entonces me va a morir. Este sistema de acá tiene una forma.
Sí, lo voy a copiar para conservarla. Ahí. Y ahora voy a graficar, voy a variar, por ejemplo, hasta 800. Una respuesta 8. Cambié la frecuencia 80 veces más. ¿Qué pasa con la respuesta? ¿Qué pasará con la forma de la respuesta? Miremos a ver. La dinámica es igual, pero lo hizo como en menos tiempo. Listo. No, esa es la misma foto ahora, es que no cargaba. Está más lento. Ya, voy a ver. Listo. Esta es con una frecuencia de 800. Y esta es con una frecuencia de 100. Vea. El tiempo estabiliza, el sobrepaso es el mismo. De pronto es porque esta está más achicadita. Uno como lo puede alejar a una porquería. Lo voy a dejar así. Y esta también lo voy a agrandar. ¿Sí? La respuesta es exacta, la forma es exactamente la misma. Ahí lo estoy cambiando de uno hacia otro. De pronto el efecto no es tan bueno, pero la forma, observen que es igualita, es idéntica, mismos valores de amplitud en todo momento. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Por ejemplo, esta se estabiliza, digamos, más o menos en un segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la de frecuencia 800? Ya no se estabiliza a ese, sino más o menos a 0.01. No, la escala de tiempo cambió totalmente. Esto es 0.01 y esto es casi 1. ¿Sí? Aumenta como 100 veces, como 100 veces más. ¿Sí? Pero la forma es exactamente la misma. Entonces eso es lo que nos propone esto. Dos sistemas con frecuencias distintas, pero mismo ρ tienen la respuesta de la misma forma. Nos habla de la forma, ¿sí? De cómo son las respuestas. Es igualita en forma, más los tiempos son totalmente diferentes. Listo. Vamos ahora. A mayor omega n, a mayor frecuencia, respuesta más rápida. Eso es obvio. Ustedes saben que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, entre mayor velocidad, menor frecuencia y viceversa. ¿Sí? Y eso lo acabamos de ver acá. Por ejemplo, este sistema tiene una frecuencia mucho mayor. Entonces se estabiliza más rápido. El tiempo es más corto que este sistema de acá. Este sistema tiene un omega n de 10. Mientras que el otro tiene un omega n de 800. Nos dice, la curva con ρ igual a 0.7 se aproxima más rápidamente al valor final. Entonces nos proponen adicionalmente que la curva de 0.7 es la que más rápido llega a se estabiliza, la que más rápido se estabiliza. ¿Sí? Entonces ρ en 0.7, digamos que es un parámetro común para cuando uno quiere hacer un sistemita lo más rápido posible. ¿Sí? Y entonces nos dice, y para los sistemas sobreamortiguados, el más rápido es para ρ igual a 1. Pues obviamente lo miramos acá, y con ρ igual a 1 tiene una velocidad, y con aumentar la 2 tiene ya es mucho más lento. Es una velocidad muy diferente. Pero la más rápida de ellas es con ρ igual a 1 para los sistemas sobreamortiguados. Muchachos, ¿alguna pregunta de esta imagen que tengo ahí en pantalla? Digamos que es un pequeño resumen de lo que vimos en las simulaciones. Excelente. Esto mismo me decían ahora en automatización y me decían fue acá como rabia.
Ya, es por el criterio del 2%. Pareciera que fuera el punto 8, ¿sí? Punto 8 de acá parece que llegara por debajo más rápido a la respuesta, ¿sí? Pero cuando tú le pones el criterio del 2%, este ya está dentro del rango mucho antes que este, dentro de esa bandita de tolerancia del 2%, ¿sí? Dentro de esta, ¿sí? Entonces la otra llega por debajo, pero realmente entra después de la de punto 7 a esta banda de tolerancia. No se analiza el valor, el punto final donde ya se estabiliza, sino con el criterio del 2%. Entonces es ese efecto óptico acá que está entrando por debajo, pero realmente el punto 7 sí es más rápido. Perfecto. Listo. Entonces, resulta que todo eso tiene algo que se llama características de respuesta transitoria. Estas respuestas tienen ciertas características, ¿sí? Entonces nos dicen, muchas veces el funcionamiento deseado de un sistema de control se especifica sobre las características de la respuesta de tiempo. Las más usadas son la respuesta al escalón unitario, ¿sí? Entonces tiene unas características. Hay unas que indican velocidad de respuesta. Para indicar velocidad de respuesta hay 4 condiciones muy conocidas. TD, que es tiempo de retardo, o delay time. ¿Sí? La D es de delay, de retardo. Tiempo de subida, TR, esta R es de rise time. ¿Sí? Tiempo de subida. Tiempo de establecimiento, TS, ese es un establishing, ahí quiera sé cómo se dice, y me disculpan ahí lo chambón del inglés, TS tiempo de establecimiento, y tiempo pico, esta P es de peak, entonces tiempo pico. Todas estas características, pues notan que son puros tiempos, son características de velocidad. Mientras que el grado de estabilidad es el rebase máximo o sobrepaso. Sí, dependiendo de este valor, uno puede decir que el sistema es, o el grado de estabilidad del sistema es mayor o menor. ¿Sí? Y las características se ven acá. Y esta grafiquita es más famosa que un berraco. Aparece en cuanto artículo, libro, todo, tiene esta misma grafiquita. Entonces nos dice, primero que el MP, que es el sobrepaso, simplemente es cuánto se pasa al sistema a su valor final. ¿Sí? Y este MP solo se le mide a la primera oscilación. O sea, si el sistema sigue acá como con unas pequeñas oscilaciones, ese MP solo se le mide a la primera. Igual que el tiempo pico. El tiempo pico solo se le mira a la primera oscilación. ¿Sí? Tenemos tiempo de retardo, acá más o menos indicándonos el 50, en la mitad de la respuesta, un tiempo de subida, que es más o menos aquí en la primera vez que toca el 100%, tiempo pico, que es cuando alcanza el máximo pico, y tiempo de estabilización o de establecimiento, cualquiera de los dos es lo mismo, la literatura habla de uno de otro, sin ningún misterio, es lo mismo, tiempo de estabilización o de establecimiento, simplemente el tiempo que tarda el sistema en entrar a esta banda de tolerancia y no salirse. Vea que el acá pareciera que no se ha estabilizado, pero como ya está dentro de la franja del 2%, entonces el sistema ya se considera estable. ¿Sí? Recuerda que hay dos bandas de tolerancia del 5 y del 2%. Pero obviamente, como nosotros queremos la mayor precisión posible, pues la hacemos con la del 2%. ¿Sí? Ya vamos a ver cada una de esas características, pero si tienen alguna duda de la gráfica, bien puedan. Listo. Entonces, cada una de estos elementicos tiene una ecuacióncita, una expresión analítica o matemática. Entonces miremos, nos dice tiempo de retardo, TD, esto es
delay time. Dice, tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez la mitad del valor final. Si ustedes lo notan acá, TD es la primera vez que alcanza la mitad del valor final. No es ni del valor pico ni de ningún tiempo, sino del valor final. El valor final en este caso fue de 1, ¿sí? Se estabilizó en 1, entonces la primera vez que alcanza la mitad es el tiempo de retardo. Tiene esta ecuacióncita que es bastante dramática, ¿sí? Exponencial de esto por el seno igual a 0.5, pero entonces autores ya nos proponen una aproximación lineal de esta ecuacióncita, ¿sí? Que es TD aproximadamente 1 más 0.7 ρ sobre omega n, ¿sí? Entonces esta es la ecuacióncita que nosotros vamos a seguir usando para calcular el tiempo de retardo. Hay otra característica que es el tiempo de subida, TR, que es el tiempo que tarda la respuesta en pasar de, y hay tres opciones, del 10 al 90% del valor final, del 5 al 95% del valor final o del 0 al 100% del valor final, que es la más común, ¿sí? Es decir, que este tiempo de subida o rise time es este de acá y es la primera vez que y es el tiempo que tarda en pasar de 0 al 100% de la respuesta final, la primera vez que alcanza el 100%, ¿sí? Entonces ese es el TR y también tiene su ecuacióncita. TR es igual a pi menos beta sobre omega d, donde ese beta, es tangente a la menos 1 de la raíz de 1 menos ρ al cuadrado sobre ρ. ¿Sí? Pero si notan, este beta es el mismo teta de acá. Entonces ustedes lo pueden calcular de una forma o de otra. ¿Sí? Luego viene el tiempo pico y el tiempo requerido para alcanzar el primer pico del sobrepaso. ¿Sí? El tiempo pico, pues este sí es el más fácil de ver, simplemente cuando alcanza la primera oscilación. Ahí se calcula el tiempo pico. ¿Sí? Entonces nos dice el tiempo requerido para alcanzar el primer pico del sobrepaso. Y simplemente es pi sobre omega d. Y esa formulita es porque es medio periodo de la oscilación amortiguada. ¿Sí? Pero ustedes saben que un periodo es 2pi y ese es medio, entonces es solo pi. Y finalmente, tiempo de estabilización, y creo que es algo así. Creo que es algo así, si algo lo corrijo. Tiempo requerido para que la respuesta alcance y permanezca dentro de determinado rango del valor final. De determinado rango es porque está dado al más o menos 5%, más o menos 2%. ¿Sí? Y dependiendo qué banda de tolerancia elija usted, entonces habrá una ecuacióncita. ¿Sí? Tiempo de estabilización para un criterio del 2% es 4 sobre ρ omega n. Y si elige la del 5% es 3 sobre ρ omega n. Sí, ya acá determinamos, último elementico es el rebase máximo, MP. Entonces dice, el valor pico máximo de la curva de respuesta. Perdón, me faltó eso. Es el valor pico máximo de la curva de la respuesta, medido a partir del valor final. Es decir, es todo lo que sobra de aquí para arriba. ¿Sí? Después de que pasa el valor final, que es donde se estabiliza, el MP es todo lo que sobrepasa. Y hay dos formas, digamos, de expresarlo. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente de la entrada, es común usar el porcentaje de sobrepaso máximo. Se define mediante sobrenivel porcentual, que es el rebase máximo menos el valor final sobre el valor final por 100%. ¿Sí? Lo que nos entrega es simplemente un porcentaje.
Y pues ahí haciendo muy rápido, digamos que acá llegó, el valor final es 1 y él se pasó hasta el 1.2. Haciendo esa formulita simplemente nos va a decir que tuvo un sobrepaso del 20%. ¿Sí? Se llega hasta 1.2. Lo que pasó fue el 20%. La cantidad de sobrepaso máximo en porcentaje indica de manera directa la estabilidad relativa del sistema. Pero esta sí es la que uno usa, digamos, en dinámica. La formulita del sobrepaso MP, ya parametrizada con ρ, es MP igual a exponencial a la menor ρ pi sobre la raíz de 1 menos ρ al cuadrado. Sí, esta sí es la ecuacióncita, digamos que no lo usamos ya para los cálculos. ¿Sí? Entonces dice, como ρ se define principalmente por el rebase máximo permitido, entonces el tiempo de estabilización Ts lo determina principalmente la frecuencia natural. Entonces, ρ para la amortiguación o el rebase y Ts para la frecuencia natural. Conocidas las características de la respuesta, la curva se puede construir completamente. Entonces, si usted conoce todos estos parámetros, usted ya tiene la curva final. Y una última observación nos dice, la respuesta debe ser rápida y bien amortiguada. Si la aplicación puede tolerar oscilaciones, el amortiguamiento adecuado para un sistema de segundo orden sería para ρ entre 0.4 y 0.8 para un sobrepaso porcentual entre el 2.5 y un 25%. ¿Sí? Entonces ya la próxima clase ya empezamos a utilizar todas esas formulitas para calcular los sistemas de segundo orden y analizarlos. Muchachos, feliz noche, se cuidan. Vemos el jueves si Dios quiere. Hasta luego, profe. Listo, muchachos, me cuidan. Santi, voy a activar de una vez el torrent. Es que ahorita si pongo el torrent se me cae el internet de una. Muchachos, me cuidan. Buenas noches.